Pues básicamente yo lo que estaba buscando era hacer, digamos, una exploración a partir de la construcción de los barrios populares, tanto de las casas como de los barrios, ya como construcciones comunitarias, un poco indagando, digamos, con los gestos que hablan de la memoria, un poco de la identidad comunitaria del barrio, de los barrios, y también de la identidad familiar de lo que es mi casa respecto a mi familia. Pues la obra está pensada por ahora para ser completamente virtual, entonces no creo que haya como un espacio presencial en sí. Supongo que lo primero con lo que se encontrará será pues esta serie de dibujos y una serie de videos que lo remitirán directamente a pensar en los barrios populares de Bogotá, y ya profundizando un poco más en lo que son las obras, pues de pronto se puede encontrar con ciertos relatos de fundación local y de identidad comunitaria en torno a los barrios y a la autoconstrucción y arquitectura y todos estos términos que trabajo ahí. Como que lo que más disfruté fue poder haber estado concentrado trabajando, sobre todo en esta época como de tanta reclusión social y todo eso. Siento que trabajar dibujando y editando, pues haciendo la obra en general, sí me ayuda un poco a distraerme un poco, como disipar ese estrés y todo eso que nos causa la reclusión de estos días.